Para ubicarnos en la zafra actual, tenemos que nosotros poner también en perspectiva. El trigo viene de un ciclo de 4 años de malos precios, de precios en caída, y eso también afectó el área de siembra. Este año el área de siembra en relación al año 2015 tenemos una reducción de 200.000 hectáreas menos aproximadamente, y a eso hay que agregarle la complicación del clima. Este año el clima no ayudó, fue un clima seco y caluroso al principio. Dificultó y atrasó la siembra, complicó, faltó lluvia, sembraron casi en seco la gente, afectó el desarrollo y el macollaje de los cultivos. Y la producción, por consiguiente, no es, en relación al año pasado, que tuvimos un promedio de alrededor de 3.000 kilos por hectárea, este año no vamos a alcanzar los 2.000 kilos por hectárea de promedio a nivel nacional. Entonces el cultivo del trigo está en su momento más crítico en los últimos 4 años, tanto en precio como en rendimiento. Eso lleva a que la tendencia sea a una caída de área de siembra por falta de rentabilidad. Y si a eso le sumamos que el cultivo que soportaba o financiaba los cultivos, ya sean entre zafra como el maíz o el de invierno como el trigo, que el cultivo de la soja también está con apremios financieros por caída de más del 45% de precio en relación a los precios del 2014. Estamos en los ciclos de años malos desde el punto de vista económico-financiero. El productor está con poco resto, con poca espalda para aguantar pérdidas en cultivo de invierno. Entonces va a lo seguro, va en las rotaciones, va a la avena o otros rubros menos complicados en inversión y que minimizan riesgo. O la otra amenaza que tiene para el futuro el trigo, nuestro principal mercado, que es el mercado brasilero, empezó con restricciones de exigencias de residuos en grano. Entonces queda una tarea que se está encarando a partir de ahora de actualizar a los productores en el manejo pre-cosecha en la etapa final de maduración y en el manejo post-cosecha de tanto del productor como de los compradores, para no tener problemas de comercialización con Brasil, que va a empezar a poner barreras para arancelaria a nuestro trigo. Estadísticas alertan que desde hace aproximadamente 4 años la zafra de trigo en nuestro país viene reportando números nada halagüeños. En Paraguay, único país subtropical en el mundo que exporta la gramínea, los productores se enfrentan a obstáculos económicos y naturales con el fin de encontrar el rédito que la oferta exhibía un lustro atrás. ¿Cómo está la situación del trigo paraguayo respecto a 2016? El año pasado estuvimos cerca de las 500.000 hectáreas de sembrada, este año 428.000, casi 100.000 hectáreas menos de un año para otro. El promedio el año pasado 3.000 kilos por hectárea, este año va a ser inferior a los 2.000 kilos, estaría por los 1.700, 1.800, todavía falta consolidar algunos números, pero no va a llegar a los 2.000 kilos por hectárea. Esos 1.000 kilos menos por hectárea incide mucho en la rentabilidad del cultivo y el estímulo al productor para que siga en el rubro. Hay Itapúa, que era el departamento triguero por excelencia, tuvo una merma muy grande en área de siembra y cada vez se siembra menos. Se está complicando el escenario, hay que extremar los cuidados y sobre todo en años como este, en que el clima no ayudó, fue muy complicado tener buenos rendimientos, a pesar que nuestras variedades son de muy buena calidad, los rendimientos no están acompañando, los números no cierran y eso pone oscuro el panorama para el rubro del trigo para el año que viene.
trigo en Paraguay lastimosamente no es de las mejores por una cuestión coyuntural, quizás por el tema de los precios bajos a nivel internacional, en primer lugar, y en segundo lugar porque le afectó el clima adverso, en el sentido que hubo escarcha a destiempo y como el grano normalmente se llena de savia bruta, o sea, está en estado lechoso, y ahí cuando viene el frío se congela dentro de la planta bajo cero, y bueno, eso afecta a los tejidos, los granos, y no hay casi producción. Entonces tenemos menos superficie y tenemos también pérdidas por cuestiones climáticas. Esto significa que probablemente Paraguay tiene que importar trigo. Y bueno, lamentablemente es así porque esto significa que hay fuga de divisas. Tenemos que el trigo se compra con dólares, con monedas fuertes o con cualquier otro signo monetario fuerte, y esto afecta al país, digamos, afecta al consumidor final que tiene que pagar una harina más caro, por ende también un pan más caro y un fideo más caro, y todos los derivados, digamos, de la harina suben bastante de precio. Y bueno, esa es la situación. Bueno, pero a largo y mediano plazo creo que sí vamos a avanzar de vuelta otra vez con el trigo, porque hay una genética extraordinaria que se desarrolló en Paraguay. Técnicamente y con la biotecnología se ha avanzado muchísimo. Hay expertos muy importantes. Hay un experto, se llama Colli, que viene de India y que apuntó a ayudarnos y a Paraguay, a ayudarnos y a establecerse en Paraguay como para mejorar variedades de trigo, y lo ha logrado. Así que tenemos muy buenas variedades. Hay buenas perspectivas para el trigo, solo que coyunturalmente hay a veces problemas así de clima y de precio. Y bueno, tenemos mucha esperanza que esto va a seguir adelante. La agricultura es así. La agricultura es siempre, a veces hay situaciones adversas, a veces positivos. No descartamos también la posibilidad que los precios bajos se deben mucho a los subsidios que hacen los países industriales, ¿verdad? Subsidio significa dumping, por ejemplo, que subvencionan al agricultor, producen grandes volúmenes de trigo y de otros rubros también. Esto hace de que al final de cuentas tienen una sobreproducción, lo lanzan al mercado y lo lanzan a precios subvencionados, por debajo de su precio, de su costo, ¿verdad? Y eso nos afecta cuando hay sobreproducción, porque alguien subvenciona, entonces nos afecta a nosotros que somos países de economía prácticamente agraria, somos países que vivimos del agronegocio, ¿verdad? El 60% de la economía para Paraguay es agronegocio. Y cuando estos países industriales subvencionan muy fuerte, también nos afecta a nosotros. Bueno, pues de cualquier forma, hay optimismo. Yo creo que Paraguay, el agricultor siempre es formidable, el agricultor siempre vive con esperanza. Él, cuando le vea mal, bueno, se desilusiona, se desmotiva, pero pronto recupera otra vez su ánimo, y para el año próximo seguro que va a sembrar de vuelta, que eso es lo bueno, ¿verdad? Siempre con la esperanza de que el precio va a subir, y ojalá que sea así. Yo creo que va a subir porque ahora que hay poco trigo, este año va a haber un precio relativamente alto. Siempre cuando no hay, el precio es alto. Cuando hay en exceso, el precio es bajo. Lo que esperamos es que el precio del trigo realmente acompañe a lo que es el costo de producción, para que eso vuelva a incentivar a los productores a plantar este cereal. Realmente es un cereal muy noble. Tenemos los inconvenientes hacía mención como país subtropical, de las condiciones climáticas que no son siempre las favorables. Este año fueron realmente las heladas los que más perjudicaron, pero también tuvimos mucha falta de agua. Otros años tenemos exceso de agua que tampoco le beneficia al trigo, y sobre todo que necesitamos frío, y no abundaron los fríos en esta campaña. Así que debido a esas cosas somos netamente climático dependientes en lo que hace a este cultivo y a este cereal. Así que yo creo que vamos a seguir siendo de esa manera, pero seguimos cuidando porque no queremos que este Plan Nacional de Trigo se nos vaya abajo.
Una pauta de la decadencia actual del trigo en Paraguay la ofrece el siguiente dato que alarma a entendidos o no. Hasta el mes de septiembre de 2017, las exportaciones del producto decayeron casi un 50% respecto a 2016. Paraguay es un país donde no se subsidia la producción. Paraguay es competitivo, el productor paraguayo en función a su conocimiento, la tecnología y la inversión que aplica en el campo. Y compite con los mayores productores del mundo. Estamos en soja, estamos en sexto lugar, somos cuartos exportadores. En trigo somos el único país subtropical que exporta trigo. No hay otro país en el mundo que exporte trigo. Nosotros éramos 100% importadores hace 30 o 40 años. Nos volvimos autosuficientes y ahora exportamos. Competimos con los agricultores de países del primer mundo como Estados Unidos y sobre todo la Comunidad Europea, donde subsidian ellos. En Estados Unidos hay un precio sostén, en la Comunidad Europea hay subsidios directos. $1.000 millones por día el subsidio en la Comunidad Europea, son 365.000 millones de dólares al año que ellos aplican al campo, estimulando al productor que se quede en el campo, que no vaya a las ciudades. Acá no tenemos subsidios, no pedimos subsidios, pero no faltan los populistas y los irresponsables que pretenden castigar con impuestos a la exportación, por ejemplo, que es un impuesto a la producción, un impuesto al productor directo, no lo va a pagar el comerciante. Y están con esa teoría, lo único que van a hacer es disminuir la competitividad del país, perjudicar la producción y vamos a desaparecer de los mercados en muchos rubros, como pasó con Argentina. Argentina, que era el granero del mundo, dejó de exportar trigo. Brasil, que se aprovisionaba de Argentina en trigo, tuvo que traer de Canadá o de Rusia trigo para su abastecimiento porque Argentina no le podía exportar, siendo que tiene todas las condiciones, por el desestímulo que significó ese impuesto a la exportación que ellos le llamaban retenciones, y que hay gente que acá quiere copiar sin mirar lo que pasó en el vecino. En carne era un referente en el mercado mundial Argentina, desapareció el mercado de la carne y Paraguay, a Dios gracias, pudo entrar y está entre los primeros 10 exportadores en el mundo en este momento. Entramos al mercado chileno, un mercado muy competitivo, gracias a que Argentina perdió competitividad por sus impuestos. Y si llegamos a niveles que la producción no abastece el consumo interno, vamos a tener que importar después de muchos años. Que esperemos que no lleguemos a ese escenario, esperemos que haya todavía un pequeño excedente para exportar y tengamos el 100% de abastecimiento con trigo nacional de buena calidad para el consumo nacional de harina y panificado, fideos, galletitas con trigo nacional. El trigo se da principalmente en los países de Europa, especialmente en Francia, donde ya es una política reconocida por ese Estado de que defiende a sus productores manteniendo los precios altos en el interior y que le cubran los costos que tienen de producción para no perder plata, y es una fuente de ingreso para esos productores. Nuestro país, nuestro Estado, si bien nos da el salvoconducto hasta ahora de no aplicarnos impuestos, lo cual es muy importante a la exportación ni a la producción, salvo lo que es el IVA agropecuario y los impuestos naturales que tenemos acá, que bien los pagamos y también el trigo los paga, no tenemos impuestos adicionales. En eso tenemos que agradecerle a las autoridades nacionales que siga de esa manera. Pero no tiene tampoco cómo subvencionarnos, cómo subsidiarnos del trigo a los productores. Es decir, si nosotros necesitábamos $230 por tonelada pagarle al productor y solamente le podemos pagar 180, eso este Estado paraguayo no tiene condiciones para subsidiarlo, tampoco estamos pidiendo subsidio, sino que a modo de ejemplificar lo que me está diciendo de dumping. Después, en líneas generales, el trigo se maneja con un libre comercio. Hoy hay trigo de Brasil que puede ir a Estados Unidos o que puede venir de Estados Unidos a Brasil, por ejemplo. Argentina se ha reforzado con nuevos planes de agricultura
con el nuevo gobierno desde hace 2 años y subió nuevamente al sacarle las retenciones que tenían, los impuestos, subió mucho la producción y hoy vuelve a ser un jugador interesante dentro del mercado mundial de trigo. Y después están los trigos del este de Europa, que también son consumidos básicamente dentro de la Comunidad Europea. Así que yo diría que el dumping no se está dando tanto en el trigo, salvo en algunos países específicamente como le acabo de nombrar. Bueno, hace 3 años, el año pasado bajó por lo menos 30%, desde el año antepasado al año pasado. Y este año bajó otra vez casi a la mitad del año pasado. Se bajó bastante el tema del trigo. Es una pena porque es un cultivo de invierno, es un cultivo complementario con la soja en verano, que es una leguminosa, y el trigo es una gramínea, por lo tanto es una combinación importante para mejoramiento del suelo. Funciona perfectamente, pero cuando los precios están tan bajos y el clima no ayuda, de cualquier manera la gente no puede sembrar. La situación que presenta en la actualidad el trigo en el país preocupa no solo a productores, sino que también la crisis va a afectar y en demasía a la economía del consumidor final. No tengamos trigo es volvernos nuevamente importadores, eso en nuestra balanza de pago se va a ver alterada. Hoy en el marco nacional de lo que es el complejo maíz, trigo, soja, Paraguay está cerca a las 15 millones de toneladas y queremos seguir creciendo, no en extensión de tierra, sino teniendo más maíz safrinha y más trigo también, y mejorando también la tecnificación y la biotecnología en todos estos 3 productos. Entonces el trigo es uno de ellos y es una pata importante para nosotros, sobre todo en lo que hace la rotación de cultivos. Si bien el productor puede hacer su rotación de cultivo cuando levanta la soja con un barbecho, con una avena, siempre es más importante que lo pueda hacer con un buen trigo y esperar que le salga bien, porque aparte de ser un cultivo de renta, le da propiedades al suelo para cuando venga la nueva campaña sojera. El consumidor no se ha afectado porque el productor sí es afectado, ¿verdad? Porque es por sus ingresos, por su falta de ingresos. Pero para que no le afecte también al consumidor, va a tener que abrirse el mercado a importar trigo. ¿De dónde? No sabemos. Pero se va a tener que importar trigo, harina, ojalá sea más trigo que harina, para que los molinos nacionales funcionen, porque Paraguay tiene una gran capacidad instalada de molinos de trigo. Entonces sería muy afortunado que si es que se importa, se tiene que importar trigo y no harina, ¿verdad? Que quede el valor agregado acá. Si esto se logra, por lo menos no va a faltar harina, de hecho, y no va a faltar trigo para harina para el consumidor nacional. Y creo que eso es una medida que va a tener que tomarse. Y a una reducción de área de siembra, la tendencia va a ser difícil de revertir. Solamente puede revertir una mejora en los niveles de precio que genere un mejor nivel de rentabilidad para el productor, que le permita por lo menos recuperar su capital que aplica, pueda retornar, no te digo que tenga ganancias. Si el productor ya tiene ese retorno en la rotación, ya tiene detrás de esa rotación que mejora los suelos, ya va a estar apostando al trigo. Pero si no tiene el retorno del capital y tiene saldo rojo, es difícil que pueda seguir aguantando. Y la otra cosa que puede apalancar es una mejora en el precio de la soja, que ayude a que tenga una mejor espalda financiera y le permita soportar las pérdidas del trigo con lo que ganó soja, que es el otro compensador automático dentro de lo que maneja el productor. Esperemos no llegar al escenario de que no podamos abastecer el consumo nacional con la producción de trigo, de no revertirse esta tendencia. Bueno, que el productor está pasando, lo que estamos en agricultura sabemos que hay ciclos de años buenos, regulares y malos. En la soja tuvimos 2 años de ajuste muy duros, desde el 2014 fue el último año bueno, el 2015, 2016 fueron años de ajuste.
2017 el precio no mejoró, pero sí mejoró la producción y eso hizo que se equilibre. Este es un año de equilibrio desde ese punto de vista. Y en el trigo venimos 4 años sostenidamente de malos precios y este año se le suma la incidencia del clima para presionar más para abajo la rentabilidad del productor y eso pone ya en una luz roja de alerta a la sostenibilidad del trigo y a la sostenibilidad probablemente de nuestro autoabastecimiento si no se corrigen esa asimetría que está habiendo en el mercado. No obstante a la crítica situación que ofrece el trigo paraguayo actualmente, existe optimismo y se confía que la gramínea volverá a guarismos de años atrás, donde la espiga se destacaba por su rentabilidad. Salga bien la cosecha de verano, va a apalancar para poder encarar con mayor tranquilidad un programa de siembra de trigo. Si no, la gente, si no tiene remanente de la soja, va a ser muy difícil y a deber para quedarse con deuda después para sembrar trigo. Si sale bien la soja, probablemente el trigo apalanquemos y podamos sostener el tema de del abastecimiento del mercado interno con un excedente medianamente razonable para exportar. Va a depender de la soja, aunque mucha gente no crea, es la soja el puntal que sostiene la economía del productor y la economía del Paraguay. La palabra desafortunadamente en agricultura o para nosotros no la empleamos muy seguido, te diría que no la empleamos. ¿Por qué? Porque el productor yo creo que es una de las pocas personas que planta todo su capital, lo pone abajo de la tierra a esperar que germine ese grano que plantó ahí está todo su capital. Entonces, si habláramos de la palabra desafortunado, estaríamos ya entrando en ese suelo, poniendo esa semilla con algo negativo, una onda negativa que no queremos tener. Confiemos en que va a seguir el programa del trigo, confiemos que el Programa Nacional del Trigo se va a mantener. Si no es en el 1.000.000 de hectáreas al cual aspiramos acá en la Cámara, poder llegar en algún momento y ser un jugador importante dentro de la exportación de trigo, mantengámonos por lo menos en 500.000, 600.000 hectáreas, donde el consumo esté asegurado y no tengamos que salir a importar. Ya nuestros molinos se han adecuado mucho a la calidad de nuestro trigo, las harinas están adecuadas a eso también, e inclusive estamos exportando harina, así que este mercado tenemos que sí o sí mantenerlo y confiemos que el precio, lo que puedan pagar los molinos, lo que pueda pagar la exportación mejore. No estamos tan lejos de alcanzar la punta, pero eso desestimó en algo este último año y tuvimos una campaña menor.